Buenas tardes. Hola, Buenas. profe. ¿Qué Hola. tal? ¿Cómo les va? ¿Y usted, profe? Bien, pues aquí estamos. Vamos a continuar dentro de las cosas que estábamos haciendo. Y era la calorimetría. ¿Dónde está? Aquí parece que está. Esto es. Eso tiene que ver con esa situación. Parece que está. Sí. Bueno, acá les preparé algunos problemas, ¿cierto? Que tienen que ver con cositas un poquito más sólidas. Y que tiene que ver con la calorimetría y los cambios de fase. No he tenido tiempo de estarlo escribiendo en el computador, en el programa, ¿cierto? Así que tuve que escanear algunas fotos de pruebas de años anteriores y colocarlo nomás, pues no, me pilló un poquito la máquina, así que ahí, paciencia. El primer problema que les voy a presentar dice que hay un crisol de hierro de masa 2 kilogramos que contiene 5 kilogramos de plata, todo a 30 grados Celsius. Tanto el crisol como la plata, ¿cierto?, están a 30 grados Celsius. ¿Y qué es lo que es un crisol? Es un recipiente que tiene un alto poder de poder soportar una gran cantidad de energía calórica. Normalmente eso se utiliza, son de porcelana o de algún material especial, ¿cierto?, en el cual se puede derretir algún elemento al interior y por lo tanto no se funden. Y hay que determinar la mínima cantidad de calor necesaria para poder fundir la plata que se coloca dentro del crisol. Dato la temperatura de fusión de la plata son 962 grados. La temperatura de fusión del hierro son 1530 grados Celsius. Por lo tanto, eh, el crisol, ¿cierto?, puede soportar de mejor manera estos embates, producto, ¿cierto?, de la transmisión de energía en forma de calor. Y me dan el calor específico del hierro, el calor específico de la plata y el calor de fusión de la plata, 21 calorías partido por gramo. Todos esos datos ustedes se los dan. Entonces, tenemos acá la solución, tenemos el crisol con 2 kilogramos, tiene una temperatura de fusión de 1530 grados Celsius. La plata tiene una masa de 5 kilogramos y una temperatura de fusión de 962. Entonces la cantidad de energía necesaria que yo tengo que incorporar es la cantidad de energía que yo debo incorporarle al crisol, más la cantidad de energía, ¿cierto?, que yo debo incorporar a la plata y la cantidad de energía necesaria y suficiente para poder fundir la plata. Entonces el calor Q1 será la masa por su calor específico, por el aumento de temperatura, porque yo no voy a fundir el crisol, solamente alcanza una cierta temperatura. Hay un intercambio de energía en forma de calor. La masa son 2 kilos, 2 por 10 elevado a 3 gramos. El calor específico de la plata son 0,105 calorías gramos por grado Celsius y inicialmente el sistema de Taba 30 lo lleva a 962 grados Celsius, porque ahí se va a empezar a fundir la plata. Y esos son 195.000,72, 195 por 10 elevado a algo, ¿ya? Entonces, bueno, eso sí quiero hacer el cálculo como corresponde. Tendría que yo decir ahí lo siguiente, esos son 962 menos los 30, igual eso te queda 932, eso lo multiplicas por 0,105 por 2 exponente 3. Y eso te queda 195.720
¿Y en qué unidades te queda? Los gramos con los gramos se cancelan y los grados Celsius también, así que te queda en calorías. ¿Ya? O te queda 195.720 por 195,72 por 10 elevado a 3. La cantidad, ¿cierto?, de energía que ahora yo le debo incorporar a la plata es la masa de plata por el calor específico de la plata por la diferencia de temperatura. La masa de la plata son 5 kilogramos, 5 por 10 elevado a 3 gramos. Recuerden que en todo modelo siempre hay una constante, en este caso la constante es la que manda. Todas las unidades de calor tienen que estar en calorías, las unidades de masa tienen que estar en gramos y la unidad de temperatura en grados Celsius. Por el calor específico de la plata, 0,056 calorías gramos por grado Celsius, y el sistema se lleva desde los 30 que estaba inicialmente tanto el crisol como la plata hasta los 962 grados Celsius. Y eso te da 5 exponente 3 por 0,056 igual, y eso lo multiplicamos por 962 menos los 30, cierra paréntesis, ejecutamos, y eso nos queda 260.960 calorías. Igual cosa que en el caso anterior se va a los gramos, se va a los grados Celsius y te quedan calorías. Y por último, ¿cierto?, está la cantidad de calor que yo le debo suministrar, ¿cierto?, a la plata para producir un cambio de estado o cambio de fase, ¿cierto? Porque ahora yo voy a fundir la plata y por lo tanto será la masa que yo tengo por el calor de fusión de la plata. No puedo colocar, ¿cierto?, MC delta T porque todos los procesos de cambio de fase o cambio de estado se producen a temperatura constante, por lo tanto lo que hace el hombre es inventar estos calores de fusión o calor de vaporización, en este caso el calor de fusión, que es la masa 5 por 10 elevado a 3 gramos por el calor de fusión de la plata, 21 calorías partido por gramo, se te van los gramos y eso te queda 105.000 por 10 elevado a 3 calorías, lo cual te da un total, la suma de los trabajos parciales o de los calores parciales, de 561.680 por 10 elevado a 3 calorías, y eso es aproximadamente a 562 por 10 elevado a 3 calorías. ¿Preguntas, duda, consulta? Este fue un problema que tomé hace mucho tiempo en alguna prueba en la universidad y fotocopié algunas de ellas o le saqué fotos. No alcancé a escribirlo y eso me toma mi tiempo, como otros que lo he hecho. ¿Preguntas, dudas de este problema? No, profe. Ya. No, profe. Después yo les voy a subir completito este manual, o si usted quiere estos problemas resueltos. Si usted te da cuenta, tanto el primero como el segundo tienen asociado puntaje y por lo tanto son problemas de prueba. 100 gramos de una aleación de oro y cobre a la temperatura de 75.5 grados Celsius se introducen en un calorímetro con 502 gramos de agua a 25 grados Celsius. La temperatura de equilibrio es de 25.5 grados Celsius. Hay que calcular la composición de la aleación, sabiendo que los calores específicos del oro y del cobre son 130 joules partido por kilogramo por grado Celsius y 395 joules kilogramos por grado Celsius respectivamente. Lo primero, un calorímetro, ¿cierto? Es un recipiente que está aislado térmicamente por sus paredes y por el fondo y la tapa, de manera que las transferencias de energía a través de las paredes laterales, el fondo y la tapa sean lo mínimo, y normalmente viene cubierto con lana de vidrio. Son estos termos de comida o un termo para poner agua hervida, ¿cierto? Que tienen ahí un recipiente de vidrio al vacío que tiene un cierto espesor y que está por el interior, ¿cierto? Tiene un color plateado porque obviamente las ondas de calor que tratan de salir, ¿cierto?, son rebotadas y se mantiene el agua caliente a una cierta temperatura agradable para tomarse un café o un té, y por lo tanto eso es un calorímetro, ¿ya? Y por lo tanto es una aleación, y esa aleación, ¿no es cierto?, tengo una masa compacta que está está constituida de oro y de cobre, y obviamente es una muestra compacta y por lo tanto el total tendrá que ser la suma de las dos cantidades de oro y de cobre. Entonces la masa de la aleación son 100 gramos, la temperatura inicial de la aleación son los 75.5 grados Celsius, la masa de agua son 502 gramos, la temperatura inicial del agua eran 25, ¿ya?
el calor específico del agua vale 1 caloría partido por grado Celsius, y la temperatura final del sistema de equilibrio 25.5. Así que alguien pierde aquí, pierde energía en forma de calor. Y aquí están los calores específicos tanto del agua, del oro y del cobre, 130 joule kilogramos por grado Celsius. Ahí tengo los 130 y lo multiplico por 0,238 o 0,24. Recuerda que un joule son 0,24 calorías. Y un kilo son 1000 gramos. Entonces te queda esto 130 por 0,24 dividido por 1000 y te queda 0,0312 calorías gramos por grado Celsius. Lo mismo sucede con el cobre, 397 joule kilogramos grado Celsius, son los 397 por el valor, ¿cierto?, que estamos haciendo la transferencia de energía joule a calorías, partido por la masa que estaba en kilos y lo paso a gramos, y eso te queda 0,095 calorías gramos por grado Celsius. Así que ya estableciendo una compatibilidad de las unidades, todo está en grados Celsius, los calores específicos, las masas y las temperaturas están como corresponde. Hacemos nuestra hipótesis de trabajo y lo siguiente, se produce una transferencia de energía de los cuerpos calientes hacia los fríos, y lo que lo pierde, ¿no es cierto?, es la aleación, que se la va a entregar al agua. En este caso el calorímetro no se identifica de qué material es, por lo tanto aquí hay una interacción entre la aleación y el agua que está dentro del recipiente. Entonces aquí, ¿quiénes aportan calor? Los dos materiales, pues. El porcentaje, ¿cierto?, de cobre y el porcentaje de oro, por eso pongo ahí un signo negativo con un paréntesis, es la masa de oro por el calor específico del oro, por el delta T del oro, más la masa de, perdón, esto era el cobre, esto es la masa de oro, más el calor específico del oro por el delta T del oro. Y eso es igual a la masa de agua por el calor específico del agua por el delta T del agua. Entonces, aquí tengo el signo negativo, menos la masa de oro, porque esa es nuestra incógnita, 0,095 calorías gramos grado Celsius, que fue la conversión que hicimos anteriormente. Y las temperaturas, ¿cierto?, es la final menos la inicial, 25.5, y 75.5, que era inicialmente, grados Celsius, menos la masa de oro, que es la otra incógnita, por el calor específico que acabamos de hacer la transformación, 0,0312 calorías gramos por grado Celsius, y las temperaturas son 25.5, que es la final menos la inicial para ambos casos. ¿Ya? Y ese signo negativo actuó sobre el primer elemento, ¿cierto? Y sobre el segundo elemento, y eso es igual al lado derecho de la igualdad. Los 502 gramos de agua, el calor específico del agua, calorías gramos por grado Celsius, la temperatura final en grados Celsius menos lo que estaba inicialmente, ¿cierto? 25,0, ¿cuánto era esto? 25,5, ¿ya? Entonces tenemos que desarrollar eso, te queda la masa de cobre por su calor específico, la diferencia 25 menos los 75.5 te quedan menos 50. Tengo la masa de oro, tengo 0,0312 por menos 50, y al otro lado, ¿cierto?, te queda 502 por 1, serían 502 por 50, te queda 251 calorías en el otro extremo, ya que se van los gramos, se van los grados Celsius, factorizo por ello, y te queda calorías. Y acá te queda la masa de oro, ¿cierto? Tengo la masa de oro, perdón, la masa de cobre por esta multiplicación, 0,095 calorías gramos por grado Celsius por lo menos 50, y eso te da un valor de 0,095 por 50, te queda 4,75. Se te van los grados Celsius y te queda menos con menos, te queda más, porque desapareció el signo negativo, ya que esta cantidad es negativa y menos con menos da más. Igual cosa acá tengo 0,312, lo multiplico por 50, eso te queda 1,56 y menos con menos da más, eso es la masa de oro. Se te van los grados Celsius, eso te queda calorías partido por gramo y eso es igual a 250 calorías.
Entonces aquí tenemos un término que se repite tanto a la izquierda como a la derecha, una unidad de medida, que es la caloría, la puedo eliminar, y eso te queda, el gramo que está aquí, te queda 4,75 la masa de cobre, más 1,56 la masa de oro, y 251, y ese gramo que estaba aquí dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces tengo una ecuación con dos incógnitas, 4,75x más 1,56y es igual a una constante. Entonces, bueno, ahí tenemos una ecuación con dos incógnitas, pero me dicen que la masa de cobre más la masa de oro son 100 gramos, ¿no? Ahí está, 100 gramos de una aleación. Inicialmente yo sabía que la suma de ambos me da 100. Ahora que puedan ser 75, 50 y 50, 75, 25, 80, 20, no se sabe, pero las ecuaciones me van a decir, así que aquí tengo la masa del oro, la masa de cobre más la masa de oro son 100, y lo que puedo hacer aquí, lo que hice, fue despejar una en función de la otra. La masa de cobre sería los 100 menos la masa de oro, a esa ecuación le llamo alfa, o la masa del oro sería los 100 menos la masa de cobre, que es beta. ¿Cuál de las ecuaciones uno ocupa? La que crea conveniente y la asocia con la 1. Entonces vamos a reemplazar en 1, y esto te queda 4,75 la masa de cobre más 1,56, y donde dice la masa de oro, yo decidí colocar 100 gramos menos la masa de oro, igual a 251 gramos. Entonces aquí dejo en función de toda una situación, y eso te queda 4,75 la masa de cobre más 1,56%, te queda 156 gramos, y te queda más por menos da menos 1,56 la masa de cobre, igual a 251 gramos. Entonces aquí sumamos 4,75 menos 1,56, 4,75 menos 1,56, eso te queda 3,19 veces la masa de cobre, y este 251 que estaba solito va a ser acompañado ahora de este otro número que pasa con signo negativo, entonces te queda al otro costado 251 menos 156, y eso te queda 95 gramos. Entonces de ahí ese número que está multiplicando la masa de cobre, ¿cierto? Nos queda 95 partido por 3, 19 gramos, y eso te queda 99,78 gramos, y eso lo reemplazo en beta. ¿Y qué es lo que es beta para mí? Esto que aparece aquí, para saber la masa de oro. Entonces te queda la masa de oro, que serían los 100 gramos, menos lo que acabamos de sacar, 99,78 gramos, lo cual me da una masa de oro de 70,22 gramos. Entonces la suma de ambos me da los 100 gramos que estaba constituido, es decir, esto tenía más oro que cobre. ¿Preguntas, duda, consulta? ¿Aló? No por ahora, profe. Ya. Bien. Estos problemas son problemas tipo prueba, ¿cierto? Los que hicimos el otro día es para el manejo, ¿cierto?, inicial de la información, saber despejar adecuadamente, identificar las variables, hacer la conversión de unidades, etcétera, etcétera. Dice, si usted dispone de 500 gramos de gas natural, que tiene un poder calorífico de 4,4 por 10 elevado a 7 joules partido por kilogramo, ahora que estamos hablando del valor del gas, ¿cierto? Y toda la polémica que se ha producido, pareciera ser que ENAP va a poner varias plantas conversoras para producir gas, gasificación, gas en diferentes ciudades, y pareciera ser que va a entrar directamente a la competencia. Y eso va a hacer que el precio del gas, ¿cierto?, baje aproximadamente por balón de 15 kilos, estamos hablando de unos 10 o 12 mil pesos. Cuando entra un integrante, ¿cierto?, al mercado, aumenta la competencia, al aumentar la competencia, los precios, ¿cierto?, hay mayor situación en el mercado, hay una mayor cantidad de este caso gas, y por lo tanto debería bajar. Ahí está el poder calorífico, y se lo utiliza para calentar 10 litros de agua que se encuentra en temperatura inicial de 20, con el tiesto de hierro de masa 3 kilogramos que contiene agua. Determinar cuánta agua puede vaporizar si todo el calor suministrado se utiliza para calentar el agua y el tiesto.
y el calor específico vale 0,031 calorías gramos por grado Celsius. Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, los 10 litros tendremos que hacer la conversión, estos joules partido por kilogramo también tendremos que hacer algo, y la masa de gas son 500 gramos, 0,5 kilos. El poder calorífico de este gas natural es 4,4 por 10 elevado a 7 joules partido por kilogramo. El volumen, ¿no es cierto?, de agua son 10 litros y eso equivale a 1 por 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Recuerde que un metro cúbico es un cubo de 1 metro por 1 metro y eso tiene 1000 litros. Así que si fuera 1 litro sería 1 por 10 elevado a menos 3, pero como son 10, 1 por 10 elevado a menos 2 metros cúbicos, la temperatura inicial del sistema es 20, la masa del hierro, del tiesto, es de 3 kilogramos y el calor específico vale 0,031 calorías gramos por grado Celsius. Y si necesitamos el calor específico del agua, obviamente eso será 1. Entonces, aquí por otro lado, para el gas tenemos que el poder calorífico se define como la cantidad de energía calórica del gas partido por unidad de masa. Entonces, el calor que va a entregar el gas es el poder calorífico por la masa de gas. En este caso son 4,4 por 10 elevado a 7 joules partido por kilogramos, y esta cantidad, ¿cierto?, es 0,5 kilogramos, ¿no? 500 gramos de agua, 0 divide por 1000, 0,5 kilogramos. Ahí estaban los kilogramos, los pasamos acá. ¿Por qué razón tenía que expresarlo de esa manera? Para dejarlo en joule, para que se me fueran los kilogramos. Y si tú multiplicas 4,4 exponente 7 por 0,5, te queda la mitad, 2,2 exponente 7 joule. Y si eso tú, la cantidad de calor que va a entregar el gas, lo colocas en joule, entonces eso hay que pasar la caloría y para eso multiplicas por 0,24 y eso te queda 2,2 exponente 7 por 0,24. 2,2 exponente 7 por 0,24 igual, eso te queda. Hay que tener cuidado la gente que está siguiéndome con la calculadora, eso hay 2 comas y un punto. Recuerde usted que el punto es el que me interesa y debo correr el punto hasta que el primer dígito distinto de 0. Entonces lo corro, ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y te queda 5,28 por 10 elevado a 6 calorías. Esa es la cantidad de energía necesaria en el sistema para poder calentar esa cantidad de agua. Por otro lado, ¿cierto? Usted sabe que la densidad de masa partido por volumen, la masa es la densidad ρ, ¿cierto? Por el volumen, la densidad del agua vale 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. El volumen de agua son 1 por 10 elevado a menos 2 metros cúbicos, así que te queda 1 por 1 es 1, multiplicación de potencia igual base, 10 elevado a 3 por 10 elevado a menos 2, te queda 10 elevado a 1 y eso te queda 10 kilogramos, es decir, los 10 litros, suponiendo que la densidad, ¿cierto?, del agua vale 1, ya sabemos que esa densidad varía con la temperatura, pero en este caso se usó el valor clásico, ρ igual a 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico o 1 gramo partido por centímetro cúbico, por lo tanto esa masa de agua son 10 kilos. Entonces esto que está acá es la energía que disponible que tenemos, ¿cierto?, para poder calentar esa agua. Y la energía necesaria para volatilizar el agua, entonces tenemos el calor total, es la cantidad de calor que yo debo suministrarle al agua, ¿cierto?, a la cantidad, al tiesto de fierro y la cantidad necesaria y suficiente para poder volatilizar esa cantidad de agua, es decir, cambiarla de estado líquido a estado vapor de agua. Entonces la cantidad de energía que yo dispongo son 5,28 exponente 6, la cantidad de calor que yo voy a someter el agua para calentarlo será la masa de agua por su calor específico por la variabilidad de temperatura. La cantidad de calor que yo voy a suministrar al tiesto, que es de fierro, es la masa de fierro por el calor del fierro, ¿cierto?, por delta T. Y la cantidad de agua, ¿cierto?, que yo puedo, porque eso es lo que están preguntando, ¿no? Determinar cuánta agua se puede vaporizar si todo el calor que se utiliza para calentar el agua y el tiesto es suministrado para eso. Entonces, en este caso tengo la masa del vapor de agua por el calor de vaporización del agua. Y eso lo vimos el otro día. Y lo analizamos, ¿cierto?, con el gráfico, ¿cierto?, el gráfico de temperatura menos energía en cuestión, donde se produce un cambio de fase. Dejo el mismo igual, la masa, ¿cierto?, de agua son 10 kilos,
Por eso aparece ahí el concepto de 1000. Entonces son 10 por 1000, te queda gramos. El calor específico del agua vale 1 caloría gramos por grado Celsius. Inicialmente el sistema estaba a 20 y se hizo hervir, 100. Y de ahí viene el proceso de, tengo agua, ¿cierto?, hirviendo, y le tengo que suministrar otra cantidad de agua para convertir el agua líquida en vapor de agua, vaporizar. En el caso de la masa de fierro son 3000 gramos, ¿cierto?, 3 kilos. El calor específico 0,031 calorías gramos por grado Celsius, y la diferencia de temperatura es lo mismo porque tanto inicialmente, antes de suministrar energía, tanto el tiesto como el agua, ¿cierto?, no alcanzan las temperaturas de equilibrio. Inicialmente los dos estaban a 100 y se hacen hervir hasta, o sea, estaban a 20 y se hacen hervir a 100, y falta, ¿cierto?, sumar la masa del vapor de agua por el calor de vaporización. Entonces esto nos queda 5,28 exponente 6. Aquí te queda 1 por 1 es 1, y tú cuentas los ceros, 4 ceros, los gramos se van porque están multiplicando, entonces te queda calorías por grado Celsius, y 100 menos 20 te queda 80, y también puedo eliminar los grados Celsius. En el caso acá tengo 3000 por 0,031, que te da 93, eso lo vamos a chequear al tiro. 3000 por 0,031 igual, si te queda 93, y eso lo multiplicas por el delta T de temperatura. Entonces se te van los grados Celsius, eso te queda en calorías. Y tengo la masa del vapor, que es nuestra incógnita, por el calor de vaporización del agua. Ese valor te lo tienen que dar. Aquí no estaba, ¿cierto? Y seguramente cuando hice este problema lo tuve que anotar en la pantalla, o lo tuve que anotar en la pizarra, cuando nuestras clases eran presenciales, así como 2 o 3 años. Este problema lo tengo que haber tomado cuando, miren, imagínense, lo tomé el año 2013. Entonces busqué unos problemas que tuvieran una dificultad mayor para podérselos presentar. Entonces eso te queda 540 calorías partido por gramo, igual que el calor específico de la plata, o sea, el calor específico del fierro y del agua, uno se los tiene que entregar. Entonces esto te queda 5,28 exponente 6, que sigue siendo la cantidad de energía en forma de calor que yo puedo transferir al sistema. Eso te queda 1 por 80, 1 por 8, 8. Tengo los 4 ceros, más el 0 que aporta el 8, te queda 8 exponente 5 calorías. Y ahí multiplican 93 por 80. 93 por 80 igual 7440 calorías, más la masa de vapor por 540 calorías por gramo. Entonces aquí te queda lo que está aquí, ¿cierto? Sigue estando ahí sin ningún problema. Alguien está preguntando, profe, estoy poniendo el día con la grabación en el clase por motivos laborales que necesito concluir. Estos días le ruego comprensión, que me tenga una buena semana. Don Roberto, ¿está por ahí? ¿Aló? Don Roberto, Creo que no está, o ya se fue. ya. A ver, lo que les quiero decir que uno acostumbra, ¿cierto?, a grabar la clase, y los videos que uno sube a YouTube, ¿cierto?, demoran un tiempo. Yo tengo que, una vez que termina la clase, me toma aproximadamente unos 20, 30 minutos en que yo lo convierto en mi computador, lo guardo, y después eso tengo que subirlo a YouTube para dejarlo en mi canal, y eso sí que me demora aproximadamente 1 hora 15, 1 hora 20. Pero los videos es un aporte adicional, no es necesario, o sea, la idea es que tú lo puedas ver, participar, pero si tú estás participando en la clase y quieres reforzarlo, bien. Si no lo quieres hacer, bien también, pero es un aporte adicional que uno hace. Con todo lo... Yo no soy artista ni edito cosas, sino que los videos los presento como tal, con todas las pifias que corresponden. Antes lo editaba una serie de cosas y eso me llevaba demasiado tiempo. Ahora, como salen los videos nomás, pero es un aporte, no es necesariamente que tenga que verlos, ¿me entiende? Eso lo decide usted. Ya, entonces si sumamos esas dos cantidades te queda 8000, 8,0744 exponente 5 calorías, más la masa de vapor por las 540 calorías, y ese número que está aquí, que está
que está con signo positivo, lo paso hacia el otro lado y lo hago la diferencia entre 5,28 exponente 6 menos esa cantidad, y te queda 4,4725 por 10 elevado a 6 calorías. Eso lo pueden comprobar. Y al otro lado te queda la masa a vapor por 540 calorías por gramo. Entonces ese número que está aquí, el 540, está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, se te van las calorías y ese gramo, ¿cierto?, pasa arriba. Y eso te queda 8,282 por 10 elevado a 3 gramos, o sea, 8,28 kilogramos de aguas se van a evaporizar teniendo una capacidad, ¿cierto?, o una energía disponible en el sistema de 5,28 por 10 elevado a 6 calorías. Entonces, de los 10 kilos de agua que yo tenía, se van a transformar en vapor de agua 8,28. Me van a quedar como 2 kilos, o 2 litros de agua al interior del tiesto. Preguntas, dudas, y ahí está la evidencia. Fíjese bien que esto lo tomé el año 2013. Entonces son problemas antiguos que yo tenía y no me alcanzó el tiempo para dejarlo de esta manera, ¿ves? Más elegante, más bonito, todo esto. Usted me ha visto trabajar con esto lo hago en el MacTai, que es un procesador que está disponible en internet, un demo por 30 días, pero que te permite hacer cosas como esto, y esto tú lo puedes usar tanto en Word como en presentaciones PowerPoint para defender tu tesis, hacer algún trabajo, porque toda esta forma de las cosas que están aquí, tú no lo puedes hacer con el teclado. Lo ideal es que debería hacer eso, pero muchas veces me pilla la máquina, estimados. Ahí ves, hago un esfuerzo y por ahí saco otros problemas bajo la manga, y aquí les preparé, mire, todas estas cosas les preparé nuevos, ¿ves? Buscar estos problemas, colocarlos, ver el grado de dificultad, etcétera, etcétera, toma su tiempo. Y tengo que atender otros cursos también, y tengo que corregir cosas. Ya, bien. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta de este problema. Profesor, ¿puede repetir el software, Se llama MathType. Mire, aquí lo voy a mostrar. por favor? Ahí está, ¿ves? Anótelo. MathType. Ok, El que yo estoy usando normalmente, vos. Y te ok, permite... muchas gracias, profesor. Oye, perdón, ¿cuál es tu nombre? Ah, ok. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Riveros. Riveros. Eduardo. Usted mira, pero eso es fácil en el Word, ¿cierto? Usted tiene la opción de que va y busca acá, selecciona, edita y busca la información, ¿no es cierto? Y busca el símbolo. Sí, pero tiene que estar buscando los símbolos, en cambio aquí está todo sintetizado. Y usted me ha visto que yo he escrito cosas y después los tomo, los copio y Sí, los pego. Y te hace, fíjese bien, para integrales, sumatorias, todas las letras del alfabeto griego, te permite hacer matrices. Y usted me ha visto durante el semestre que he hecho todas estas cosas, los vectores y todas esas cositas. Pero eso, como les digo, es una cuestión opcional y es compatible con el Word y es compatible con el PowerPoint. Incluso algunas muestras también en Excel se pueden hacer. Esto toma su tiempo hacerlo, pero es entretenido. Entonces, usted comprenderá y me va a disculpar por la presentación de estos ejercicios. Yo no acostumbro a hacer eso, pero me pilló la máquina. Si yo le presento esto o le presento esto otro, obviamente es distinto, ¿no? Ya. Dice aquí, para enfriar el café que me sirven con agua hervida, le agrego a mi taza de 200 centímetros cúbicos 2 cubitos de 10 centímetros cúbicos recién sacados del congelador a menos 1 grado Celsius. Cuando se derriten los cubitos, ¿cuál será la temperatura de equilibrio del sistema? El calor específico del agua, 1 caloría gramos por grado Celsius, el calor específico del hielo, 0,5 calorías gramos por grado Celsius, y el calor de fusión para el hielo, ¿cierto? Son 80 calorías por gramo, así como el calor de vaporización del agua son 540 calorías por kilogramo, aquí tiene el calor de fusión de el agua, ¿ves? Entonces, queremos la temperatura final de equilibrio, tenemos el concepto de densidad, masa, partido, volumen, por lo tanto la masa es densidad por volumen. El volumen de los cubitos de hielo son 200 centímetros cúbicos que están inicialmente a 100 grados Celsius. Entonces el volumen de hielo, perdón, ese es el volumen de agua, y el volumen de hielo son
2, ¿cierto? Cada uno tiene 10 centímetros cúbicos, pero como son 2, por eso multiplico con 2. Si fueran 3 cubitos de hielo, le pondría 3 por 10 centímetros cúbicos, eso te da 20 centímetros cúbicos. Inicialmente eso está a menos 1 grado Celsius. Hay gente que acostumbra a pedir una tacita de agua y le coloca agua sobre el café cuando está muy caliente. Para el hielo, la masa de hielo son 0,9 gramos partido por centímetro cúbico. Esa es la densidad estoy ocupando este concepto porque necesito, ¿cierto?, convertir los 20 centímetros cúbicos con pasarlo a masa. Entonces tengo que la masa de hielo, la densidad del hielo es 0,9 gramos partido por centímetro cúbico. Recuerde que la densidad del hielo es menor que el agua, por eso es que cuando uno coloca los hielitos de agua, los hielos flotan en el agua. Y eso te queda 0,9 por 10, te queda 18 gramos, se te van los centímetros cúbicos y te dan gramos. Y la masa de agua que vale la densidad 1 gramo partido por centímetro cúbico, lo multiplico por los 200 centímetros cúbicos y te queda 200 gramos de agua. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Ocupando el concepto de densidad y el concepto de volumen, porque me dieron los volúmenes, los tuve que pasar a masa ocupando ese criterio. Masa, densidad por volumen. Entonces aquí, ¿quién va a ceder el calor? El agua, y se lo va a transferir al hielo. Aquí tengo la masa de agua con signo negativo porque va a perder energía, y tengo la masa de hielo, ¿cierto? Además esos hielos se van a fundir, por eso tengo la masa de hielo por el calor de fusión del hielo. No puedo ocupar la situación, ¿no es cierto?, porque estos procesos de fusión ocurren a temperatura constante. Entonces ocupo el calor de fusión del hielo más la masa de agua en cuestión, porque inicialmente tengo agua, ¿cierto? Tengo el hielo y voy a fundir el hielo sobre una cierta cantidad de agua. La masa de agua que yo tenía, ¿cierto? Era aquí, le agrego a mi taza 200 centímetros cúbicos, ¿ya? Vamos a ver si en el día le agrego a mi taza de 200 centímetros cúbicos. Inicialmente yo tenía una cierta cantidad de agua, el calor específico ahí está, calorías gramos por grado Celsius. La temperatura final, la temperatura a la cual yo requiero determinar. Inicialmente el agua estaba hirviendo, 100 grados. La masa de hielo que yo incorporé fueron 2 cubitos de 9, eran 2, ¿cierto? Fueron 18 gramos por el calor específico del hielo por la temperatura final, ¿cierto? Que es 0 menos la temperatura inicial que era menos 1, y menos con menos va a quedar más. Más la masa de hielo por el calor, ¿cierto?, de fusión de el hielo que son 0,8. ¿Ya? Calorías por gramo. El calor de fusión del hielo, ¿ya? Calorías por gramo más la masa de agua, 18 por el calor específico por la temperatura final, menos la temperatura inicial que tenía 0 grados. Entonces esto te queda menos los 200 por 1, 200, TF menos 100, la mitad de 18 son 9 calorías, se te van los gramos, se te van los grados Celsius. Aquí te queda menos con menos más, 1 por 0,5 por 18, te queda 9. Y acá te queda 18 por 0,80, te quedan 14,4 calorías, ¿cierto? Se te van ahí los gramos, te quedan calorías, y acá te queda 18 por 1 por TF menos 0. Y se te van lo que corresponde a los gramos y te queda calorías partido por grado Celsius. Entonces aquí tengo que hacer un enjuague porque lo que quiero es TF. Entonces digo menos 200 calorías partido por grado Celsius. Es TF menos 100. Estos 18 que están ahí, multiplico 18 calorías por grado Celsius por TF. Y pasé todo esto hacia el otro lado con signo positivo o negativo. Y sumo las 9 calorías más los 14,4 calorías, te queda 23,4 calorías. Entonces aquí lo que hago, desarrollo, actúa el menos 200 calorías por grado Celsius sobre TF y sobre los 100, por eso te queda menos 200 TF calorías grado Celsius. Y acá al multiplicar menos con menos te queda más, los 4 ceros ahí están, 20.000, y se van los grados Celsius, te quedan calorías. Y aquí el 18 calorías por grado Celsius actúa sobre TF, menos por TF, y menos con menos da más, pero por algo por cero te queda 0, y el otro de cada lado te queda
23.4 calorías. Entonces, aquí tenemos las 200 y esto que está acá le voy a restar las dos, las voy a sumar en el fondo, pero cuando mantengo el signo, 200 menos 18 te queda menos 218 calorías por TF, y este lo paso hacia el otro lado con signo negativo, más las 23.4. Entonces eso te queda negativo, y esta cantidad también te queda negativa, porque estos son 20.000, frente a los 23.4 te queda menos 19.976.6 calorías, y aquí te queda, elimino el signo negativo y además elimino las calorías, y ese grado Celsius que estás dividiendo pasa al otro lado multiplicando. De tal manera que el espejo TF te queda 19.976.6 grados Celsius partido por los 218, y eso te queda 91.63 grados Celsius, que va a ser la temperatura final de equilibrio. Al colocarlo, ¿cierto?, sobre esa agua que estaba hervida, colocaros ciertos 2 cubitos de hielo en cuestión. Es decir, le voy a bajar aproximadamente casi 9 grados la temperatura a esa agua hirviendo. ¿Pregunta, duda, consulta? Ya. Acá tenemos otro problema. Dice una barra de cobre de 1 kilo a 720 grados Celsius sumergida en un recipiente con 10 kilogramos de agua a 20 grados Celsius y a una atmósfera. Eso tiene que ver con las condiciones ambientales del proceso. Se hace una presión a una presión normal, ¿no es cierto? Las condiciones DD, ahí hay un D más, de temperatura después de un tiempo largo que pasó en el recipiente, se evaporó algo de agua, se evaporó toda, no se evaporó agua, y me dan el calor específico de la barra de cobre. Entonces yo quiero ver después de un cierto tiempo largo, se dice largo entre comillas, pueden ser 20, 30 minutos, quiero ver qué es lo que pasó en el recipiente. Cuando yo vertí una barra de cobre de 720 grados Celsius a un recipiente que contenía 10 kilogramos de agua a 20 grados Celsius. Obviamente la barra de cobre pierde energía en forma de calor y lo capta, ¿cierto?, el agua que está en el interior de este recipiente. Entonces tengo la temperatura inicial del cobre, 720 grados Celsius, la masa de cobre es 1 kilo, de esta barra son 1000 gramos, y lo que hay en el interior, ¿cierto?, son 10 kilogramos de agua. Y suponiendo que la densidad del agua vale 1, esos son 10.000 gramos, y esto estaba inicialmente a 20 grados Celsius. Entonces, tenemos que la cantidad de energía en forma de calor que pierde el cobre se lo transfiere al agua. Y ahí tenemos la masa de cobre por el calor específico del cobre, menos la temperatura final del sistema y la temperatura inicial del cobre, ¿cierto? Todo esto es para el cobre. Tengo al otro lado la masa de agua por el calor específico del agua, la temperatura final de equilibrio y la temperatura inicial a la cual se encontraba el agua. La masa de cobre, ¿cierto?, o la barra son 1000 gramos por su calor específico, 0,093 calorías gramos por grado Celsius. El signo negativo, ¿cierto?, es porque pierde. La temperatura final, la temperatura de equilibrio, menos los 720 grados Celsius. Y al otro lado tengo los 10 kilos de agua, que son 10.000 gramos por su calor específico, 1 caloría gramos por grado Celsius. Y al otro lado tengo la temperatura final menos la temperatura inicial del agua. Entonces aquí multiplico, conservo el signo negativo, 1000 por 0,093 te queda 93, los gramos se van y te queda calorías por grado Celsius, factor de TF menos 720. Y al otro lado, multiplico 1000 por 1 te queda, perdón, 10.000 por 1 te queda 10.000, los gramos se van, te queda calorías por grado Celsius, actuando sobre TF menos los 20 grados Celsius. Entonces lo que tengo que hacer aquí es desarrollar y aplicar el 93 sobre TF, sobre los 720, de igual manera el 10.000 sobre TF y sobre los menos 20. Entonces aquí te queda más por menos, te queda menos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice inicialmente? Eliminé algo que es común. ¿Qué es lo que es común? La caloría por los gramos, la caloría partida por los grados. Lo eliminé. Entonces te queda una cuestión lineal, menos 93 TF menos 720 grados Celsius, 10.000 TF menos 20. Y ahí actuamos, menos por más te queda menos 93 TF, y menos con menos te queda más. 720 por 93, vamos a ver qué es lo que es. 720 por 93
720 por 93. Disculpe, 720 por 93 igual, eso te queda 66.960. Entonces aquí son 720 por 93, son 66.900. Ahí tengo un pequeño error, lo vamos a arreglar porque eso es cero, ¿ya? Si usted chequea 93 por 720 menos con menos de gama te queda 66.960. Esto te queda 10.000 TF y menos 10.000 por 20 te queda menos 200.000 grados Celsius. Y pasamos, ¿cierto? Porque lo que quiero determinar es la temperatura de equilibrio del sistema. Todo lo que tenga TF lo paso para allá. Menos 93 menos los 10.000 TF. Esto te queda menos 20.000 y esto es 0. Ahí está. Y si hacemos la resta de la operatoria, te queda signo negativo. El número que está multiplicando TF pasa al otro lado dividiendo. Y esto es, veamos, son 20.000, son 200.000. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, y le resto, y le sumo, más 66.960 igual, y esos son 266.960. Seguramente ahí me engolosiné con los 6. Y eso te da un valor, ¿cierto?, de 26,45 grados Celsius. Por lo tanto, obviamente no se alcanza la temperatura de evaporización, que serían sobre los 100 grados Celsius, y por lo tanto no se evapora agua. Es decir, la cantidad de energía que dispone la barra de cobre en este caso no alcanza a evaporar, simplemente lo que hace, ¿cierto?, es calentar el asunto, pero no alcanza a evaporar agua. Porque cuando se evapora, cuando alcanza, ¿cierto?, una temperatura sobre los 100 grados Celsius, tengo que suministrar otra cantidad de energía para poder convertir agua en vapor. Entonces ahí arreglamos el medio colocinado con tanto 6. Y era un cerito. Pregunta, duda, consulta. Ya. El problema 12 dice: en 50 gramos de agua a 60 grados Celsius se sumergen juntos 10 gramos de aluminio, 10 gramos de cobre y 10 gramos de plomo. Inicialmente están a 0 grados, 20 y 40 grados respectivamente. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? Y aquí me dan el calor específico del plomo, 0,031 calorías gramos por grado Celsius. El aluminio también tendrían que haberlo dado, pero como ya se ha usado frecuentemente, el del cobre también, me dieron ese que está ahí. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer, voy a vertir 3 elementos. Los participantes son el aluminio, el cobre y el plomo, y van a interactuar con el agua. ¿Quién pierde energía, cierto? Pierde el agua, porque el agua está a una temperatura de 60 grados y los otros entran con 0, 20 y 40. Por eso que pierde el agua y se los suministra, ¿cierto? Se los traspasa a esos 3 elementos. Entonces, al costado izquierdo tengo la masa de agua por el calor específico, la temperatura final de equilibrio, que es la temperatura final menos la temperatura inicial del agua, que son los 60 grados. Y eso se lo traspasa al aluminio, al cobre y al plomo. Y le coloco la etiqueta para no confundirme en cuestión. Entonces, la masa de agua son 50 gramos por el calor específico, la temperatura final inicialmente estaba a 60. Tengo la masa de aluminio por el calor específico del aluminio, la temperatura final menos la temperatura inicial del aluminio, que entró con 0. Luego tengo la masa de cobre por su calor específico, por TF menos 20, más la masa de plomo, ahí está, por el calor específico del plomo, por TF menos 40. Entonces lo que tengo que hacer aquí es multiplicar, ¿o cierto?, agrupar todos los términos que tengan F a un costado, y lo otro, ¿cierto?, dejarlo ahí, de tal manera que me da una temperatura final de 56,75 grados Celsius. ¿Preguntas, duda, consulta?
profe. ¿No? Ya. Aquí bajé otros problemas que tenía guardado por ahí. Dentro hay una herradura de hierro de 1,5 kilogramos, inicialmente a 600 grados Celsius. Se sumerge en una cubeta que contiene 20 gramos de agua a 25 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura final? Y aquí fíjense bien, lo dejé por lo interesante que es que el calor específico del hierro es 0,450 kilojoule, kilogramos, grados Celsius. Entonces ahí tengo que hacer un trapasije de información. Entonces el calor perdido, aquí le pusieron un punto, es nuestro signo negativo al calor ganado. Y aquí fíjate bien que lo dejaron como kilogramos, porque obviamente el valor del calor específico te lo están entregando en kilogramos, por tanto no se hace la transferencia. La masa por el calor específico por la temperatura final menos los 600 grados, ese punto significa que es un signo negativo. ¿Quién lo capta? El agua, por su calor específico 4,18 kilojoules gramos por grado Celsius, por TF menos 25. Entonces acá se multiplica 1,5 por 0,450, se te van los kilogramos, te queda kilojoule partido por grado Celsius por TF menos los 600 grados Celsius, al otro lado te quedan 20 por 4,184, te queda 83,62. Ahí hay que pasarlo, aquí hay una incompatibilidad única, se da cuenta, entonces eso los gramos los paso a kilo o los kilogramos, entonces estos serían, un kilo son 1000 gramos, así que te queda 20 por 1000, son 20.000 y eso lo multiplico por 4,1184, igual, y eso te queda 83,680. ¿Ya? Entonces aquí hay un punto y una coma. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, eso te quedaría 8,3680 por 10 elevado a 4. Entonces eso te queda en kilojoule por grado Celsius, TF menos 25. Y ahí tienes que actuar, este número actúa sobre TF y actúa sobre los 600. Si tú multiplicas 0,675, lo multiplicas por los 600, te queda 405. ¿Ya? Y aquí lo que se optó, ¿cierto? Fue por eliminar el kilojoule partido por grado Celsius. Por eso que solamente te queda 0,675 TF y acá te queda el grado Celsius, te queda grado Celsius, aquí te queda TF y aquí te queda grado Celsius. Entonces tomas los dos TF, los pasas por allá el otro y debería quedarte una temperatura final de 20,324 grados Celsius. Profe, entonces el punto es negativo, pero en la operación al final lo respeto como negativo. Sí, pues Es claro, claro, claro. Aquí hay una cosa que no me percaté al tomarlo y debería haberle colocado el signo negativo. Lo vamos a hacer el tiro. ¿Pero por qué apareció así ese ejercicio, profe? ¿Tiene alguna razón el punto en vez del signo? Eh, no mucho, pero es la forma que tiene de presentar los problemas a las otras personas, po. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a colocar el signo negativo y lo vamos a respetar de esa manera. Sí, porque si ese me hubiera aparecido entre medio de dos paréntesis, yo multiplico. Claro, por eso aquí lo vamos a colocar el signo negativo. Ya, profe, gracias. Ya, ok. Ahí estaríamos. Y ahí le antepuse entonces el signo negativo, ¿de acuerdo?
Entonces te van a quedar las dos cosas negativas y el otro lado te va a quedar uno negativo y el otro positivo. Pero esa es la temperatura final de equilibrio. ¿Está claro? Ya. Hay un cubito de hielo de 30 gramos de masa, se encuentra a menos 5 grados Celsius, calcula la energía que hay que comunicar para que se pase a estado líquido, es decir, aquí hay una transformación, ¿no es cierto?, o cambio de estado. El hielo, el calor de fusión del hielo son 334,4 joules partido por gramo, y el calor específico te lo dan como 2,13 joules partido por grado Kelvin. Entonces, si tú multiplicas el calor de fusión del hielo, son 80 calorías partido por gramo. Entonces, esos joules los tengo que llevar a caloría y un joule son 0,24. Entonces, tengo 334,4 por 0,24 y te queda 80,256. Estos son datos experimentales, entonces estaría dentro de la norma y te quedaría 80,256 calorías partido por gramo, y el calor específico, 213 los joules, eso habría que multiplicarlo, 2,13 los joules, ¿cierto?, por 0,24, y eso te queda 0,512 el calor específico del hielo. Nosotros usamos normalmente 0,5. ¿Y a nadie le llama la atención algo ahí o no? Que eso está dividido por grado Kelvin. Entonces lo que se nos viene a la memoria es decir, hay que hacer un traspaso de temperatura de los grados Kelvin a los grados Celsius, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, pero eso no se hace porque recuerde usted que cuando vimos las escalas de temperatura, si bien es cierto, el génesis, ¿cierto?, o la definición para la escala son distintas, pero la división recuerda que va entre 0 y 100 la escala y el otro va entre 2,73 y 3,73, es decir, hay 100 divisiones para ambas escalas, por lo tanto, numéricamente hablando, 1 grado Celsius es igual a 1 grado Kelvin. Entonces ese 213 que aparece ahí, lo vamos a hacer Un Kelvin a Celsius es como menos 272, ¿no? son 213,13. Y estos son Joule, esto era gramos, y estos son grados Kelvin. Entonces usted lo que hace aquí, coloca 2,13 para llevarlo a calorías, lo multiplica por 0,24 y eso le queda 2,13 por 0,24 o 0,238, y eso le da igual a 0,5112. Y usted dice aquí lo mismo y cambia. Claro, pegó las cifras, profe. Grados Celsius, se queda en calorías. Sí, lo hago, lo arreglo el tiro. Ahí está. Entonces tú lo pasaste de joule a caloría multiplicando por 0,238. Si tú multiplicas, como te digo, estos 2,13 por 0,238,
Eso te queda 0,50694, 0,5. Los joules ya a caloría, la masa continua igual, y tú puedes cambiar de grado Kelvin a grado Celsius, no hacer el trapacije. ¿Por qué? Porque numéricamente hablando, un grado Kelvin es igual a un grado Celsius. ¿Está claro, no? Seguramente por esa razón es que... Entonces, lo vamos a hacer aquí. Y ahí está entonces la información, para que entiendan que no hay que hacer la conversión porque alguien decía, ah, los grados Kelvin lo tengo que llevar a grados Celsius. Entonces aquí lo que se quiere hacer es el Q igual al calor específico M delta T, la energía necesaria y la energía para el cambio de fase más la energía para la variación de la temperatura. Entonces la energía de variación de temperatura delta T igual 0 en la temperatura final menos 5 lo inicial, y eso te queda 5 grados Celsius que equivalen a 5 grados Kelvin. ¿Te das cuenta, no? Por lo tanto, aquí multiplican los 30 gramos por 2,13 joules, gramos por grado Kelvin por los 5 grados Kelvin, eso te queda la cantidad de energía 319,5 joules. Y para cambiarlo de fase, es la masa del hielo, que son los 30 gramos por el calor de fusión, que son 334,4 joules partido por gramo. Se te van los gramos y te queda 30 por 334, lo cual te da 10.032 joules, y después sumas las dos cantidades, y esa es la cantidad de energía necesaria y suficiente para poder, ¿cierto?, fundir, pasar el estado líquido. Un hielo que está de menos 5 y llevarlo, ¿cierto?, a fundirlo. ¿Pregunta, duda? No, profe, lo único del tema del Joule, lo anoté en todo, ya. Eso que está ahí, espérate un poquito. Espérame un poquito, por favor. Está en un PPT que vi el otro día. Cuando pasan las masas, o sea, cuando Claro. Ahí está, lo más utilizado es la kilocaloría, pero cuando tú quieres pasar de caloría a joule, multiplicas por 4,186. En este caso nosotros estamos llevando de joule a calorías, multiplicas por 0,238 o 0,24. ¿Se recuerdan que yo les dije que eso iba a ser importante durante toda esta historia? Y por lo tanto les dije anótenlo en un papel, en su formulario, porque lo va a requerir en forma recurrente. ¿Ya? ¿verdad? Allá la temperatura resultante o la temperatura final o la temperatura de equilibrio de la mezcla de 150 gramos de hielo a 0 grados y 300 gramos de agua a 50. Entonces el calor que pierde uno, aquí fíjese bien, le pusieron un punto, luego le pusieron un signo negativo. El calor perdido es igual al calor ganado. Los 300 gramos de agua están a 50 grados, tienen que bajar su temperatura por el calor específico, que vale 4,184 joules gramos por grado Celsius. Si eso lo multiplicas por 0,24, 4,184, y eso lo multiplicas por 0,24, te queda 1,00416, o sea, prácticamente 1, ¿no es cierto? Que sería la cantidad, el calor específico, ¿cierto? Sería 1 caloría gramos por grado Celsius, que correspondería al calor específico del agua. La temperatura final menos la cuesta inicialmente, la cantidad de hielo son 150, el calor específico del hielo son 334,4 por joule, y un joule lo multiplicas por 0,24 y eso te queda 80, 80, ¿cierto?, calorías partido por gramo, que sería el calor
necesario para poder fundir el hielo. Primero lo fundo y luego, ¿cierto?, tengo que suministrarle una cierta temperatura en la masa de hielo por el 4,184. Si tú lo divides por 0,24 o lo multiplicas por 0,24, eso te va a dar 1, que sería 1 caloría gramos por grado Celsius, la temperatura final menos la temperatura inicial del hielo, que están a 0 grados. Y ahí lo que tenéis que hacer es juntar todos los términos que tengan temperatura a un costado. Aquí tienes Joule por TF y Joule por TF lo pasas hacia el otro lado. Esta cantidad se resta y finalmente vas a tener una temperatura de equilibrio de 6,69 grados Celsius. Es decir, quien pierde aquí energía es el agua y lo capta el hielo. Y el hielo hay que elevar la temperatura, ¿cierto? Y luego fundirlo. Bueno, inicialmente estaba a 0. Ya, este problema presenta una solución un poquito más decente, porque estamos hablando en los términos que nosotros hemos trabajado. Hay un calorímetro, se explicó, de 55 gramos de cobre. Aquí fíjense bien, ¿no es cierto?, la diferencia con el problema anterior es que se hablaba de un calorímetro, no se sabía del material del cual estaba construido. En este caso, ¿cierto?, es de cobre, contiene 250 gramos de agua a 18 grados Celsius. Por lo tanto, tú echas una cierta cantidad de agua, te va a tomar un café, y después de un cierto tiempo, tanto el calorímetro, que es de cobre, y la cantidad de agua alcanzar una temperatura final de equilibrio a 18 grados Celsius. Se introduce en él 75 gramos de una aleación a una temperatura de 100 grados, y la temperatura resultante es 20,04. Hallar el calor específico de la aleación. Entonces, el calor específico del cobre es 0,093 calorías gramos por grado Celsius. ¿Quién pierde agua? Perdón, ¿quién pierde calor? Es la sustancia, ¿cierto?, que está a 100 grados, y se lo va a transferir ¿a quién? Al recipiente, que es de cobre, más el calor se lo transfiere también, lo capta, ¿cierto?, la cantidad de agua que está dentro del recipiente. Antes uno decía la cantidad que sea de la sustancia y la que capta el agua. Obviamente esa agua estaba en un recipiente, pero como uno desconocía de qué es lo que estaba construido, no podía estar adivinando. En este caso sí te lo dicen que es de cobre. Entonces aquí tienen la masa de la sustancia, el calor específico de la sustancia por su masa. Alcanza una temperatura de equilibrio de 20,4, inicialmente estaba a 100, y eso es igual al calor específico del cobre, calorías gramos por grado Celsius, su masa 55 gramos, alcanza una temperatura de equilibrio de 20,4 menos los 18 grados Celsius que estaba inicialmente el recipiente de cobre, ya que estaba en contacto con el agua. El calor específico del agua vale 1 caloría gramos por grado Celsius, la masa de agua del interior 250 gramos, alcanza una temperatura final de 20,4, inicialmente estaban a 18 grados Celsius. Entonces aquí tú multiplicas o haces la diferencia, 20,4 menos los 100, igual te queda menos 79, algo, lo multiplicas por 75, y eso te queda 5.970, y menos con menos te queda más, entonces te queda la incógnita, que es el calor específico de la sustancia, por, ¿cierto?, la multiplicación de la diferencia entre los dos, multiplicado por los 75, que te dio 5.970, y aquí queda gramo por grado Celsius. Y acá hay que jugar un poco, los grados Celsius se te van, los gramos también se van, aquí también se van los grados Celsius, porque el que manda el paréntesis, y los gramos, así que todo esto te queda calorías, y ese número te queda calorías. Veamos cuánto da la primera parte de esto, esa parte que estoy indicando ahí, 20,4 menos los 18 igual 2,4, lo multiplicas por 55 y lo multiplicas por 0,093. Igual, y eso te queda 12,276, y eso te queda en calorías. Los gramos se fueron, los grados Celsius. Y el que está aquí ahora en el signo suma, tiene los 20,4 menos los 18, eso te queda 2,4, lo multiplicas por 250 por 1. Y eso te da 600 calorías. Entonces aquí lo que tienes tú, sumas los 600 más los 12,276
276 te queda 612,276 calorías. Y este término que está aquí, que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, te queda 5.970 gramos por grado Celsius. Y si tú divides los 612.276, eso te queda 600, lo divides por, eso dividido por 5.970, eso te queda 0,10255,8. Entonces yo ahí le puse 0,1026, el 25, ¿cierto? Lo próximo a 6 y te quedan calorías gramos por grado Celsius, que sería el calor específico de la sustancia. Pregunta, duda. El problema 7 dice acá que hay una bala de plomo de 3 gramos, se desplaza a 240 metros partido por segundo cuando se incrusta en un bloque de hielo a 0 grados Celsius. Si todo el calor generado funde el hielo, ¿qué cantidad de hielo se derrite? El calor latente de fusión del hielo son 80 kilocalorías partido por kilo. Y el calor específico del plomo son 0,030 kilocalorías por kilo partido por grado Celsius. Entonces lo vamos a dejar de esa manera, porque están todas las mismas variables, y seguramente la masa tendremos que pasarla de la bala, ¿cierto?, a gramos, o esto habría que multiplicar 80 kilocalorías, y eso es trivial, pues tienes un kilo se te van y te queda 80 calorías partido por gramo. Aquí se te van y te queda 0,030 calorías partido por grado Celsius, que es el calor específico. Simplemente, ¿cierto?, tú eliminas el K de kilo. Entonces, obviamente la bala tiene una energía, y esa energía es la energía cinética, que es la energía de movimiento. Y aquí nosotros le llamamos K mayúscula, aquí ya la E sub C, es la masa de la bala por la velocidad al cuadrado partido por 2. La masa de la bala, lo que se hizo, ¿cierto?, para conservar los kilos, se pasó a kilogramos, se divide por 1000, y eso te queda 0,03. Lo multiplicas por la velocidad de la bala, que son 240 metros partido por segundo al cuadrado, y lo divides en 2. Y eso te da, ¿cierto? Eso te da 0,003 por 240 al cuadrado, igual dividido en 2. Eso te queda 86,4 Joule. Recuerda que la energía cinética, ¿cierto?, se mide en Joule. Y si una caloría es equivalente a 4,186, las 80 calorías serán 334,72. Entonces la cantidad de energía para poder fundir, ¿o cierto?, es, aquí le llaman lambda F, yo uso L. Entonces yo despejeo la masa de hielo, es el calor que yo le transfiero partido por el calor de fusión. Entonces inicialmente yo tenía 86,4 Joule, y lo que tengo acá, ¿cierto?, es la cantidad de las 80 calorías, que son 334,72 Joule partido por gramo, y por lo tanto la masa, ¿cierto?, de hielo derretido serían 0,2581 gramos, casi un cuarto de kilo, 0,25. Pregunta, duda, consulta. Mire, terminamos justo. Todos los problemas que yo propuse se los expliqué. ¿Ah? No le escucho bien. No le escucho. Por ahí, profe, ¿me escucha? Ahí sí, pues. No, lo que le digo yo es que hay que ejercitar más para acostumbrarse a los... Sí, pues todas estas cosas te dan un bagaje, pues. En el tiempo esto te da una cierta correlación, ¿cierto? Te vas acostumbrando, y eso es lo que uno hace en el nivel, digamos, ingenieril, pues. Todas estas cosas uno las tiene que manejar de pe a pa. Entonces con esto estaríamos terminando lo que es la unidad de calor y temperatura. Voy a tomar la decisión, no sé si voy a ver la conducción del calor o me salto a lo que son el fluido, y después ver algo de ondas electromagnéticas o mecánicas, que ese ya sería lo último.
Esto no entra para la segunda prueba, o ya les dije ya. En la segunda prueba les voy a preguntar, ¿no es cierto?, lo que es trabajo, potencia y energía. Obviamente va a tener que hacer diagrama de cuerpo libre, ahí ocupa la dinámica, el trabajo hecho por la fuerza de roce. La prueba la terminé de construir ayer, está lista, está su pauta de corrección. Y los veremos el lunes. Toda la unidad de que es calor y temperatura, eso no entra para la prueba. Eso queda para la tercera. Ya, muchachos, Ya, profe. ¿vemos? Ok, Profe, ¿Alguna duda, alguna profe, consulta? gracias. Ya, pues, nos estamos viendo. Que estén bien. Chao, chao. chao. Tienen que organizarse para hacer la prueba, pues si son, recuerde, su grupo de 4 o 5 personas. Ah, sigue el mismo formato de la prueba Sí, anterior, entonces. claro, claro, trabajan los mismos grupos. Ahora, si alguien se quiere cambiar de grupo, lo puede hacer. Si alguien quiere hacerlo solo, lo hace solo. Pero yo les doy la posibilidad de que usted establezca trabajar en grupo, ¿cierto? Ya que el trabajo grupal es colaborativo, ¿cierto? Las personas se potencian. Es más significativo que trabajar solo, pero si alguien quiere hacerlo solo, lo hace solo. Pero yo les doy esa posibilidad. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, pues, nos estamos viendo entonces el lunes. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Hasta el lunes. Chao, Hasta el lunes, lunes. chao.